Salomón no es meramente una figura del pasado. Representa un enigma lleno de esplendor, cuya prudencia fue tan extraordinaria que trascendió tiempos y fronteras. Progenie de David, el célebre monarca combatiente, y de Betsabé, Salomón se coronó bajo circunstancias que entrelazaron promesas celestiales con conjuras cortesanas, como se narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Desde sus años mozos fue moldeado para gobernar durante un periodo dorado para Israel, aunque su relato dista de ser sencillo o esperado. Al inicio de su monarquía se distinguió no solo por su linaje, sino por un acontecimiento decisivo que marcaría su gerencia, su solicitud de sabiduría divina. En 1 Reyes 3, 5, 14, Dios se le revela a Salomón en sueños y le propone elegir lo que desee. La decisión de Salomón de optar por la sabiduría sobre la riqueza o el poder no solo conmovió a Dios, sino que también definió el espíritu de su mandato. Este gesto de modestia y cautela es la base sobre la que se edifica su renombre. No obstante, este sabio también enfrentó pruebas y seducciones. Su vida es una trama intrincada de elecciones divinas y terrenales, de creencia firme y errores éticos, demostrando que incluso los más insignes son intrínsecamente humanos. Salomón no es únicamente un soberano, es un reflejo donde podemos observar las grandezas y riesgos del poder unido a la astucia humana. La cesión de poder de David a Salomón no fue un proceso llano. El relato bíblico, expuesto en 1 Reyes 1:2, ilustra un escenario cargado de disputas internas y contiendas por el legado. Salomón, aunque joven, mostró una sagacidad política notoria, respaldado por los consejos de su padre David y apoyado por figuras importantes como Natán, el profeta, y Benaía, líder militar. David, al borde de la muerte, aconsejó a Salomón sobre las sendas que debería tomar para asegurar un mandato próspero y equitativo. Esta guía incluyó no solo recomendaciones políticas, sino también espirituales, enfatizando la relevancia de adherirse a los preceptos y mandatos divinos, como se cuenta en 1 Reyes 2, 1, 9. La adhesión a estas directrices sería crucial para el éxito y la estabilidad de su gobierno. El fortalecimiento del dominio de Salomón también demandó estrategias políticas y decisiones arduas, incluyendo la gestión de las amenazas a la corona. La firmeza con la que impuso su autoridad, ordenando incluso la ejecución de rivales potenciales, reveló una mezcla de perspicacia judicial y la severidad requerida para gobernar un estado en épocas de convulsión. Estos actos, aunque drásticos, se consideraron esenciales para conservar la paz y la seguridad del dominio. El momento más significativo del reinado de Salomón sucede en 1 Reyes 3:14, donde Dios le concede elegir cualquier don que desee. La elección de Salomón de solicitar sabiduría, en vez de una vida prolongada, riquezas o la muerte de sus adversarios, es indicativa de su índole y de su plan para un reino justo y equilibrado. Este instante no solo define su monarquía, sino que también establece un estándar de liderazgo basado en la sensatez y la sagacidad. La respuesta de Dios a esta petición fue generosa y abarcadora. No solo le otorgó a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también prometió riquezas y honor. Además, si Salomón seguía los caminos de Dios como su padre David, recibiría una larga vida. Este intercambio no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reforzó la idea de que la verdadera sabiduría viene acompañada de responsabilidad y reverencia hacia Dios. El impacto de esta sabiduría divina fue inmediato y profundo. Salomón se ganó la reputación de ser el más sabio entre todos los hombres, capaz de resolver disputas complejas y gobernar con justicia. Su sabiduría, sin embargo, también traería desafíos, ya que el poder y el conocimiento a menudo atraen tanto admiración como envidia y conflicto.
Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo demostraba su devoción religiosa, sino también su capacidad para movilizar recursos y administrar grandes obras. Según Primero Reyes 6, la construcción del templo tomó 7 años, un período durante el cual Salomón empleó a miles de trabajadores artesanos y diseñadores. El templo no solo serviría como un centro religioso para Israel, sino también como un símbolo de la estabilidad y la prosperidad que el reino disfrutaba bajo su reinado. El diseño y la ornamentación del templo de Salomón reflejaban una amalgama de influencias culturales y la excepcional calidad de los materiales utilizados, como el cedro del Líbano y oro refinado. Salomón no reparó en costos para convertir el templo en un prodigio arquitectónico que cautivara tanto a sus ciudadanos como a los forasteros. Este empeño no solo evidenciaba su dedicación a la fe de Israel, sino que también mostraba su capacidad para manifestar poder y opulencia. La consagración del templo fue un acontecimiento de profundo valor espiritual y político, descrito en Primero Reyes 8. Salomón realizó oraciones y sacrificios, implorando a Dios que su presencia nunca abandonara ese recinto sagrado y atendiera las plegarias de su gente. Esta ceremonia no solo afirmó su rol como líder espiritual y político, sino que también fortaleció los lazos entre su linaje y lo divino, fomentando la cohesión y devoción entre los israelitas. Bajo el mando de Salomón, Israel experimentó un nivel de riqueza y bonanza nunca antes visto. Los textos bíblicos, especialmente en Primera Reyes 10, describen la magnitud de su fortuna, que incluía ingresos colosales de oro anuales, comercio intensivo y tributos de reinos adyacentes. Esta abundancia financió los ambiciosos proyectos de construcción de Salomón, que abarcaron desde el templo hasta su palacio y fortificaciones en diversas urbes importantes. La capacidad de Salomón para establecer alianzas comerciales con otras naciones fue clave para alcanzar tal prosperidad. No solo amasó riquezas, sino que también acumuló artefactos exóticos y saberes de otras culturas, enriqueciendo aún más la sociedad israelita. La visita de la reina de Saba, narrada en Primero Reyes 10, evidencia la reputación internacional de Salomón y el prestigio de Israel en el panorama global de la época. Sin embargo, tal prosperidad también trajo desafíos. La acumulación de riqueza en la corte y un estilo de vida suntuoso empezaron a alienar a Salomón de algunos de sus ciudadanos, en particular de aquellos que sufrían gravámenes para financiar sus ambiciones. Esto comenzó a sembrar las semillas del descontento que eventualmente provocarían tensiones y divisiones dentro del reino. Salomón no solo destacaba por su inteligencia y riquezas, sino también por su intensa devoción religiosa, evidente en los numerosos sacrificios y ofrendas que realizaba. Estos actos, detallados en textos como 1 Reyes 8, representaban tanto muestras de agradecimiento como solicitudes de orientación y perdón a Dios. El sacrificio de miles de animales durante la inauguración del templo ilustra cómo Salomón buscaba mantener una relación íntima con Dios, asegurando su beneplácito y bendiciones para su reino. Estos sacrificios también tenían un importante componente social y político. Al llevar a cabo estos rituales de manera pública, Salomón no solo demostraba su piedad ante el pueblo, sino que también reforzaba la legitimidad de su gobierno. Esto era especialmente relevante en una época en que la religión desempeñaba un papel fundamental en la identidad y cohesión social de los israelitas. Además, estos rituales reforzaban la posición de Jerusalén como el centro espiritual del reino. Al concentrar la adoración y los rituales religiosos importantes en la capital, Salomón no solo elevaba su estatus como ciudad sagrada,
sino también como el corazón político de Israel, un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse bajo su sabio liderazgo. Los proverbios de Salomón se han convertido en sinónimo de sabiduría práctica y espiritual en la cultura judeo-cristiana. Estos dichos, compilados en el libro bíblico de Proverbios, abarcan una amplia gama de temas, desde consejos sobre la vida familiar y personal hasta directrices para la justicia y el liderazgo. El enfoque de Salomón en la observación detallada del comportamiento humano y la naturaleza ofrece una guía atemporal que sigue siendo relevante hoy en día. Cada proverbio refleja la profunda comprensión de Salomón de las complejidades del corazón humano, la justicia y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, un tema recurrente que destaca la importancia de la humildad y el respeto hacia Dios como fundamentos para adquirir verdadera sabiduría. Esta perspectiva es fundamental para entender cómo Salomón deseaba que su pueblo viera el mundo y se comportara dentro de él. Además, los proverbios de Salomón no solo educan sobre cómo vivir de manera recta, sino que también advierten contra la pereza, la imprudencia y la inmoralidad. Estas lecciones, diseñadas para ser accesibles a todos los niveles de la sociedad, demuestran su intención de moldear un reino que valorase la sabiduría práctica tanto como la espiritual. Así, Salomón usó su don divino no solo para gobernar con eficacia, sino también para enseñar y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. El reinado de Salomón fue marcado por una apertura notable a las influencias culturales y comerciales externas, lo que resultó en un período de sincretismo cultural y expansión económica. Al entablar relaciones con naciones vecinas, Salomón introdujo en Israel artes, técnicas y filosofías que enriquecieron el tejido social y cultural del reino. Esto se evidencia en la arquitectura, la música y las artes visuales del período, que incorporaron elementos de diversas culturas del cercano Oriente. Políticamente, Salomón demostró ser perspicaz, empleando matrimonios y pactos con otras naciones para garantizar la paz y la estabilidad en Israel. Estos acuerdos le proporcionaron a Israel acceso a rutas de comercio y recursos previamente inalcanzables, lo que impulsó su economía y acrecentó su poder regional. No obstante, esta apertura introdujo desafíos, especialmente en la preservación de la identidad y las tradiciones religiosas judías ante influencias extranjeras. Aunque estas estrategias aportaron beneficios, algunos críticos argumentan que el sincretismo cultural impulsado por Salomón pudo haber debilitado las costumbres religiosas y sociales que caracterizaban al pueblo de Israel. La adopción de dioses y rituales foráneos, especialmente a través de sus consortes no judías, finalmente generaría conflictos internos que contribuirían a las dificultades que enfrentaría el reino tras su fallecimiento. Este aspecto de su gobierno subraya la dificultad de dirigir un reino en la intersección de influencias de civilizaciones poderosas. Además de los proverbios, Salomón es tradicionalmente reconocido como el autor del Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, obras que indagan en los aspectos profundamente humanos de la vida. Eclesiastés medita sobre la futilidad de las ambiciones terrenales y la certeza de la muerte, proveyendo un tono sombrío en contraste con la sabiduría práctica de los proverbios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, proclama el predicador en Eclesiastés 1:2, instando a los lectores a buscar significado y satisfacción más allá de los placeres mundanos. El Cantar de los Cantares, en cambio, ensalza el amor humano con una honestidad y poesía inigualables en las Escrituras. Este texto presenta una perspectiva del amor romántico y el deseo físico que es a la vez sublime y arraigada en la experiencia sensorial.
A través de estos poemas, Salomón expresa su valoración por la belleza de las relaciones humanas íntimas, reflejando su entendimiento de la complejidad de la vida y las emociones humanas. Estos escritos no solo subrayan la reputación de Salomón como un pensador y líder espiritual de gran profundidad, sino que también ofrecen una visión completa de su enfoque para enfrentar grandes temas de la vida: amor, labor, fe y el propósito existencial. En cada obra, Salomón invita a sus lectores a reflexionar personalmente, desafiándolos a contemplar su lugar en el mundo y su vínculo con lo divino. Uno de los episodios más célebres del reinado de Salomón es su encuentro con la reina de Sabá, descrito en Primero Reyes 10. La visita de la reina no solo evidencia la fama global de Salomón, sino también su habilidad para cautivar y establecer alianzas estratégicas con otros líderes influyentes. La reina, quien llegó con cuestionamientos complejos y obsequios lujosos, quedó impresionada por la sabiduría y la opulencia de Salomón, un símbolo del prestigio y respeto que Israel había alcanzado bajo su mandato. La interacción entre Salomón y la reina de Sabá enfatiza la relevancia de la astucia y la diplomacia en relaciones internacionales. La habilidad de Salomón para solventar sus preguntas no solo consolidó su imagen como un gobernante ilustrado y sagaz, sino que también fortaleció los lazos comerciales y culturales entre sus reinos. Este intercambio resultó beneficioso para ambos, promoviendo un respeto y entendimiento mutuo que superó las simples transacciones económicas. La historia también sirve como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad, con la reina viajando desde un país lejano para verificar las afirmaciones de la sabiduría de Salomón. Su satisfacción y admiración por lo que encontró reflejan el ideal bíblico de que la sabiduría verdadera, cuando se demuestra, es reconocida y respetada universalmente. Este encuentro no solo confirmó la reputación de Salomón, sino que también ilustró cómo la sabiduría puede servir como un puente entre culturas y naciones distintas. La diplomacia fue una herramienta crucial en el arsenal de Salomón, utilizada no solo para evitar conflictos, sino también para expandir la influencia y la riqueza de Israel. Estos matrimonios tenían significados políticos y estratégicos, ya que vinculaban a Israel con poderosas dinastías de la región, asegurando la paz a través de lazos familiares. Además, traían consigo riquezas y acuerdos comerciales que beneficiaban directamente al reino de Salomón. Sin embargo, estas uniones también trajeron consigo desafíos significativos, especialmente en términos de mantener la cohesión cultural y religiosa, ya que muchas de sus esposas mantenían sus prácticas religiosas paganas. A pesar de sus beneficios políticos, las alianzas matrimoniales de Salomón acabarían generando conflictos internos y prácticas idolátricas, tal como se documenta en las Escrituras. La incorporación de rituales paganos por parte de las consortes de Salomón debilitó la adhesión al culto yahvista, causando problemas que perdurarían más allá de su fallecimiento. Este aspecto de su gobierno ilustra las consecuencias a largo plazo de las políticas externas sobre el ámbito interno, ofreciendo una enseñanza sobre los peligros y beneficios de la diplomacia matrimonial en tiempos antiguos. Salomón es ampliamente conocido por su capacidad para dirimir conflictos con discernimiento y neutralidad, lo que le valió un renombre de sabiduría y equidad. Uno de sus juicios más famosos, descrito en Primero Reyes 3:16-28, involucra a dos mujeres que disputaban la maternidad de un infante. Salomón, usando un ingenioso método que incluía la amenaza de dividir al niño, identificó a la madre verdadera por su disposición a ceder a su hijo para salvarle la vida. Este caso no solo destaca su astucia, sino también su profundo entendimiento de la psicología humana.
La gestión judicial de Salomón se fundaba en principios de justicia y conocimiento, atrayendo a gente de todo Israel y naciones aledañas que buscaban un arbitraje equitativo para sus conflictos. Estos litigios eran habitualmente complicados, demandando no solo un sólido entendimiento legal, sino también aguda empatía y penetración psicológica. Su corte se erigió en un emplazamiento crucial para la resolución de controversias, donde su habilidad para discernir la verdad era ampliamente valorada y respetada. Más allá de resolver litigios específicos, Salomón también formuló leyes y estableció precedentes que influirían en la jurisprudencia hebrea por generaciones. Estas determinaciones contribuyeron a preservar el orden social y a reforzar la autoridad del monarca como el juez supremo del reino. Su legado en este dominio evidencia que la auténtica sabiduría del liderazgo reside en la capacidad de gobernar no solo con autoridad, sino con justicia y misericordia. El palacio de Salomón no era simplemente un hogar real. Era el epicentro de la actividad política, económica y cultural de Israel. Conforme a las descripciones bíblicas, especialmente en 1 Reyes 7, el palacio fue erigido con los materiales más exquisitos y adornado con esplendor, reflejando la prosperidad del reino durante su mandato. La rutina diaria en el palacio evidenciaba tanto la opulencia como la organización detallada, con un personal extenso que incluía sirvientes, asesores, músicos y guardias. En este ambiente de lujo, Salomón organizaba banquetes y encuentros que no solo estaban destinados a agasajar a sus huéspedes con manjares selectos y entretenimiento de alto calibre, sino que también servían como herramientas diplomáticas. Estos eventos frecuentemente acogían a dignatarios de otros países, quienes quedaban impresionados por la riqueza y sabiduría del rey. La administración del palacio, por ende, requería destrezas excepcionales en hospitalidad, logística y manejo, asegurando que todo operara de manera impecable y fortaleciera la imagen de un reino poderoso y bien organizado. El palacio de Salomón era un lugar de aprendizaje e intercambio intelectual. Aquí, el rey discutía asuntos de Estado con sus consejeros y se dedicaba al estudio de diversas disciplinas, desde la religión hasta las ciencias naturales. La corte de Salomón se convirtió en un crisol cultural donde se fomentaba la sabiduría y el conocimiento, atractivo no solo para los israelitas, sino también para visitantes de tierras lejanas, buscando aprender de la famosa sabiduría del rey. Además de sus éxitos políticos y económicos, Salomón tuvo una marcada influencia en el ámbito cultural y espiritual de Israel. Sus obras, particularmente en Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, no solo enriquecieron la literatura hebrea, sino que también proporcionaron profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, la moral y la relación entre Dios y el hombre. Estos textos siguen afectando el pensamiento y la espiritualidad actuales, y son frecuentemente citados por su profundidad y sabiduría. En el terreno espiritual, la edificación del Templo de Jerusalén fue su aporte más destacado. Este templo no solo actuó como el eje religioso del judaísmo, sino también como un emblema de la presencia divina entre su gente. Salomón inauguró el templo con oraciones y sacrificios que subrayaban la relevancia de la fe y la sumisión a Dios, consolidando su rol como líder no solo terrenal, sino también espiritual. Salomón fomentó las artes y las ciencias, atrayendo a intelectuales, artistas y artesanos de todo el mundo conocido. Este flujo cultural enriqueció el reino, introduciendo nuevas ideas y métodos que serían incorporados y adaptados por la sociedad israelita. El legado de Salomón en estos campos muestra cómo su gobierno,
superó lo político para influir en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Aunque se recuerda el reinado de Salomón por su sabiduría y prosperidad, también enfrentó retos internos significativos. La gestión de un reino tan vasto y próspero exigía una administración meticulosa y, a veces, decisiones impopulares. La necesidad de mantener y ampliar las infraestructuras llevó a Salomón a establecer altos impuestos y a ordenar trabajos forzosos, especialmente entre las tribus no judías, generando malestar y tensiones dentro del reino. La convivencia con sus numerosas esposas y concubinas, muchas de origen pagano, también introdujo prácticas idolátricas en Israel, contraviniendo la ley mosaica y desviando la fe del pueblo. Este sincretismo religioso debilitó la cohesión religiosa y cultural, sembrando las bases de futuras divisiones. El monarca, que fue alabado por su inteligencia, empezó a ser cuestionado por su alejamiento de las tradiciones y leyes de sus ancestros. La sucesión al trono y la gestión de un reino tan diverso presentaron desafíos políticos complicados. La ausencia de un plan claro de sucesión y el descontento entre las tribus del norte finalmente resultarían en la división del reino tras su muerte. Aunque Salomón logró sostener la paz y la estabilidad durante su vida, las tensiones latentes mostraban que el equilibrio era precario, y su muerte desencadenaría conflictos de poder que fragmentarían el reino que había dedicado tanto esfuerzo en edificar y sostener. Salomón es conocido por su sabiduría y construcciones más que por sus conquistas militares, pero su reinado también vio una expansión significativa del territorio israelita. A través de una combinación de diplomacia y, ocasionalmente, acción militar, consolidó y expandió las fronteras de Israel hasta su extensión más grande. Esta expansión no solo aumentó los recursos disponibles para el reino, sino que también aseguró rutas comerciales vitales que contribuyeron a la prosperidad económica del reino. A diferencia de su padre David, quien había establecido la seguridad de Israel mediante numerosas campañas militares, Salomón prefirió utilizar la estrategia y la alianza para mantener y expandir su influencia. Esto incluyó el fortalecimiento de las defensas de ciudades clave y la construcción de guarniciones militares en puntos estratégicos. Estas acciones disuadieron las invasiones y fomentaron la paz, permitiendo que el comercio y la cultura prosperaran bajo su gobierno. Sin embargo, estas campañas y expansiones también requirieron un gasto considerable y a menudo obligaron a Salomón a comprometer recursos que podrían haberse utilizado en otros proyectos. Aunque sus esfuerzos militares y diplomáticos generalmente aseguraron la paz y la estabilidad, también impusieron cargas sobre el pueblo, especialmente en forma de tributos y servicio militar. A pesar de estos desafíos, Salomón logró mantener un equilibrio generalmente efectivo entre la expansión y la administración prudente de los recursos del reino. Durante el reinado de Salomón, la economía de Israel experimentó un crecimiento sin precedentes. Este auge se debió en gran parte a la expansión del comercio internacional y a las inversiones en infraestructura, como se relata en las Escrituras. Salomón estableció alianzas comerciales con reinos vecinos, incluyendo Egipto y Tiro, que facilitaron el intercambio de bienes como oro, plata, marfil, especias y madera de cedro y de algam. Estos bienes no solo enriquecieron el tesoro real, sino que también promovieron un ambiente de prosperidad general en el reino. Durante el mandato de Salomón se establecieron nuevas rutas comerciales y se consolidaron las existentes, convirtiendo a Israel en un importante eje comercial del mundo antiguo. Este progreso se acompañó de innovaciones en la administración y recolección de tributos,
que Salomón organizó mediante una red de distritos administrativos para mantener el control y la eficacia en la obtención de recursos. Estos distritos, dirigidos por funcionarios fieles, garantizaban que la riqueza del comercio se repartiera de manera que apoyara tanto las necesidades del palacio como la infraestructura pública. No obstante, el nivel impositivo necesario para mantener este volumen de actividad económica y los proyectos constructivos de Salomón fue considerable y a menudo fuente de descontento entre los ciudadanos. A pesar de que la economía florecía en general, las tensiones sobre la distribución y uso de estos recursos alimentaron críticas hacia su gobierno, especialmente en las regiones más remotas de la capital. El desafío de equilibrar la magnificencia del palacio con las exigencias del pueblo sería un tema recurrente en las evaluaciones de su gobierno. La sabiduría de Salomón no solo impactó profundamente en Israel, sino también en las naciones circundantes. Su renombre se difundió por todo Oriente Medio, atrayendo a monarcas y dignatarios de tierras distantes que buscaban su consejo en asuntos de Estado y Derecho. Esta diplomacia cultural reforzó las relaciones internacionales y elevó la imagen de Israel como un reino progresista y sabio bajo el liderazgo de un gobernante justo. La historia de la reina de Sabá, quien viajó desde el sur de Arabia para someter a prueba la sabiduría de Salomón con acertijos complejos, muestra cómo el prestigio de un líder puede actuar como un puente diplomático y cultural entre naciones. Su visita no solo validó la sabiduría de Salomón, sino que también derivó en un enriquecedor intercambio de regalos y pactos comerciales, fortaleciendo los lazos económicos y políticos entre ambos reinos. Asimismo, los pactos de Salomón con otras naciones, como Tiro y Egipto, reflejan su destreza para utilizar su renombre y sabiduría con el fin de establecer alianzas estratégicas y obtener recursos esenciales para sus proyectos de edificación y fortificación del reino. Estas alianzas, fundamentadas en el respeto mutuo y los beneficios recíprocos, contribuyeron a mantener la paz durante la mayor parte de su reinado, demostrando que la habilidad en el liderazgo puede trascender fronteras y configurar el destino de una nación. A pesar de sus numerosos logros, el reinado de Salomón también estuvo marcado por la creciente influencia de culturas y religiones extranjeras, que eventualmente llevaron a prácticas de idolatría dentro de Israel. Las múltiples esposas de Salomón, provenientes de diferentes naciones paganas, introdujeron sus dioses y prácticas religiosas en el reino, lo que se describe detalladamente en Cunene Reyes Else. A pesar de sus inicios como un rey que seguía fielmente las instrucciones de Yahvé, Salomón comenzó a construir altares para dioses extranjeros, contraviniendo directamente las leyes y mandamientos divinos dados a Moisés y a su padre David. Esta sincretización religiosa no solo contradecía la fe monoteísta de Israel, sino que también socavaba la cohesión cultural y espiritual del reino. Las escrituras bíblicas critican severamente esta desviación de Salomón, considerándola como un factor clave en la eventual división del reino tras su muerte. La tolerancia de Salomón hacia las prácticas idolátricas de sus esposas refleja un compromiso político que tenía costos espirituales significativos, demostrando cómo las decisiones personales de un líder pueden tener repercusiones duraderas para su pueblo. La Biblia no se abstiene de criticar las decisiones de Salomón, especialmente en lo que respecta a su alejamiento de los preceptos de Dios en sus últimos años. A pesar de su sabiduría y las muchas bendiciones que recibió, Salomón cayó en el pecado de la idolatría, como se detalla en 1 Reyes 11:4-8, donde se menciona que su corazón no permaneció íntegro con el Señor, su Dios.
Este alejamiento provocó la ira divina, resultando en la profecía de que el reino sería dividido después de su muerte, una sanción divina por sus transgresiones. La crítica bíblica hacia Salomón también se extiende a su acumulación excesiva de riquezas y su uso de trabajos forzados para construir el templo y su palacio. Estas acciones, aunque inicialmente parecían signos de prosperidad y fuerza, son vistas retrospectivamente como excesos que prepararon el camino para problemas futuros. Estos relatos sirven como advertencias sobre los peligros del poder y la riqueza sin control, y la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales. Además, las Escrituras utilizan la historia de Salomón para enseñar sobre la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su incomparable sabiduría, Salomón demostró que incluso los más grandes entre los hombres pueden caer en error si pierden de vista sus raíces espirituales y su dependencia de Dios. Esta lección es central en la narrativa bíblica y resuena a través de las generaciones como un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida de fe. La decadencia moral y espiritual que caracterizó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicancias para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para dioses extranjeros no solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también minaban la pureza del culto yahvista que había sido el centro de la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se describe en Primera Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esta deserción de la fe generó tensiones sociales y espirituales dentro del reino, alimentando un ambiente de inestabilidad política. La desafección de varias tribus, especialmente las del norte, se intensificó debido a políticas económicas represivas y la imposición de prácticas idolátricas. Estos elementos, al combinarse, prepararon el escenario para la futura división del reino después de la muerte de Salomón, un suceso que desmembraría la unidad de Israel por siglos. Por tanto, la historia de Salomón actúa como un análisis sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder puede determinar el destino de una nación entera. A través de su relato, la Biblia enseña que el liderazgo efectivo no solo demanda sabiduría y poder, sino también un compromiso firme con la justicia y la adhesión a los principios éticos y espirituales. El declive de Salomón sirve de advertencia sobre los peligros de sacrificar estos valores en busca de beneficios políticos o materiales efímeros. El enlace de Salomón con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas de naciones extranjeras, con sus deidades y costumbres culturales, tuvo impactos profundos tanto en su fe personal como en la integridad espiritual de Israel. Esta práctica, inicialmente vista quizás como una maniobra política para fortalecer lazos internacionales, se transformó en un foco de idolatría, como detalla Primera Reyes 11. Las esposas foráneas persuadieron a Salomón para que erigiera altares a sus dioses, violando directamente los mandamientos divinos de no adorar a otras deidades ni establecer ídolos. Esta traición espiritual no solo deterioró la relación personal de Salomón con Dios, sino que también plantó las semillas de un conflicto religioso y cultural dentro de Israel. El sincretismo religioso introducido por estos matrimonios erosionó la cohesión cultural del reino y socavó los cimientos de la fe judía centrada en la adoración exclusiva a Yahvé. La inclinación hacia la idolatría debilitó la autoridad moral de Salomón y redujo su habilidad para liderar al pueblo según los principios de sus ancestros.
Además, la conducta de Salomón en este aspecto sentó un precedente riesgoso para sus herederos y para el pueblo de Israel, lo que con el tiempo llevó a la adopción generalizada de la idolatría en el reino. Esta decadencia espiritual se menciona a menudo como una de las causas primordiales de la división y el eventual exilio de las tribus de Israel. En este sentido, la historia de Salomón evidencia cómo las decisiones personales de un líder pueden tener efectos duraderos y catastróficos sobre el destino de su pueblo. El reinado de Salomón muestra claramente el dilema entre la fe y la política, un desafío que ha confrontado a líderes a lo largo de la historia. Salomón, quien inició su mandato solicitando humildemente sabiduría a Dios, eventualmente se vio atrapado entre sus obligaciones políticas y sus responsabilidades espirituales. La estrategia de establecer alianzas matrimoniales con otras naciones y la tolerancia hacia prácticas religiosas foráneas, aunque ventajosas políticamente, comprometieron su fidelidad y obediencia a los mandatos divinos. Esta tensión entre conservar la estabilidad política mediante compromisos y el deber de adherirse a una fe monoteísta rigurosa se refleja en las críticas que Salomón enfrentó hacia el final de su vida. La Biblia relata que estas decisiones no solo perjudicaron su relación con Dios, sino que también mermaron la percepción de su liderazgo entre su gente. Al permitir e incluso fomentar la idolatría, Salomón erosionó la base religiosa que había unificado y fortalecido a Israel bajo su padre David. La historia de Salomón nos muestra que la fe y la política son a menudo difíciles de reconciliar y que las decisiones en una esfera pueden tener serias repercusiones en la otra. En el caso de Salomón, la incapacidad para manejar este equilibrio culminó en un legado manchado y una nación dividida, ofreciendo una lección crítica sobre la importancia de la integridad y la coherencia en el liderazgo. El legado de Salomón en la historia de Israel es dual. Por un lado, es recordado como el paradigma del monarca sabio, cuyo gobierno trajo consigo una época de riqueza, conocimiento y paz. Durante su mandato, Israel llegó a la cima de su prosperidad, influencia cultural y estabilidad política. El Templo de Jerusalén, erigido bajo su auspicio, se convirtió en el eje espiritual del judaísmo y en un emblema potente de la presencia divina entre su gente. Por otro lado, el término de su gobierno estuvo señalado por acciones que propiciaron la idolatría y la degeneración espiritual, las cuales finalmente llevaron al fraccionamiento y a la decadencia del Reino Unido de Israel. Las evaluaciones bíblicas de su mandato resaltan las deficiencias morales y los fallos de decisión que ensombrecieron sus éxitos, ofreciendo una perspectiva equilibrada de su gestión y un recordatorio de que ningún dirigente, sin importar su grandeza, está libre de errores. Por ende, el legado de Salomón sirve como un análisis de los extremos del triunfo y la derrota, mostrando cómo la sabiduría y la opulencia pueden coexistir con serios errores y resultados adversos. Su vida ilustra la complejidad del liderazgo humano y resalta la necesidad de equilibrar la ambición con la modestia, la autoridad con la empatía. Desde una perspectiva teológica, la vida y los actos de Salomón invitan a reflexionar sobre la interacción entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Aunque Salomón recibió sabiduría directamente de Dios, con el tiempo se apartó de los preceptos que se le habían otorgado, mostrando que incluso los dones espirituales exigen un compromiso continuo con la justicia y la fidelidad a Dios. Su trayectoria es un recordatorio de que la sabiduría en sí misma no asegura la virtud ni inmuniza contra los errores. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, la vida de Salomón también refleja temas de redención y advertencia. A través de sus éxitos y fracasos,
La Biblia enseña sobre la importancia de adherirse fielmente a los mandamientos de Dios y las consecuencias de no hacerlo. La historia de Salomón subraya la necesidad de un liderazgo que no solo busque el éxito terrenal, sino que también aspire a la integridad espiritual y moral. Las reflexiones sobre Salomón invitan a los creyentes a considerar cómo las bendiciones pueden convertirse en ocasiones de caída si no están acompañadas de un corazón humilde y obediente. Su vida ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la complacencia espiritual y la importancia de la vigilancia constante en la fe, haciendo de su historia un estudio complejo y multidimensional que sigue resonando en las enseñanzas religiosas contemporáneas. Salomón, comparado con su padre David y con Moisés, presenta una faceta diferente del liderazgo bíblico. Mientras que David es recordado por su pasión y relación personal con Dios y Moisés, por su papel de liberador y legislador, Salomón es emblemático por su sabiduría y su gobierno próspero. Esta comparativa resalta cómo diferentes dones pueden servir para distintos propósitos en el plan divino, con cada líder enfrentando desafíos únicos que definen su legado. No obstante, la sabiduría de Salomón, aunque profundamente admirada, no lo inmunizó contra errores de juicio y desviaciones morales. Esta realidad ofrece una lección importante sobre las limitaciones de la sabiduría humana cuando se desconecta de la orientación divina. Comparado con David, cuya vida estuvo marcada por el arrepentimiento y la restauración, Salomón muestra que incluso la mayor sabiduría puede fallar sin un compromiso firme con la obediencia a Dios. El contraste entre estos líderes también refleja sobre la diversidad de los planes y propósitos de Dios a través de diferentes individuos. Mientras que Moisés y David tuvieron roles definidos en la liberación y fundación del pueblo de Israel, Salomón fue crucial en la consolidación del reino y su cultura, aunque al final sus acciones también condujeron a su división. Estos contrastes ayudan a los creyentes a entender que los dones y llamados divinos vienen con responsabilidades y desafíos específicos. Salomón ha trascendido la narrativa bíblica y se ha transformado en un icono de sabiduría y esplendor en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Su representación varía desde el monarca justo y perspicaz hasta el gobernante consumido por sus errores éticos, sirviendo como un medio para indagar en temas de autoridad, decadencia, redención y el eterno deseo humano por el saber. Artísticamente, suele aparecer en escenas de deliberación o dentro de su opulento palacio, simbolizando tanto su grandeza real como su complejidad moral. En la literatura, Salomón se presenta a menudo como un personaje que personifica el conflicto eterno entre sabiduría y ética. Su habilidad para impartir juicios justos es reconocida, mientras que su tendencia hacia la idolatría sirve de advertencia contra los peligros del complaciente y el derroche. Esta dicotomía convierte a Salomón en un sujeto fascinante para el estudio literario y artístico, ofreciendo a creadores la oportunidad de sondar las profundidades de la naturaleza humana. El Templo de Salomón se destaca en el simbolismo esotérico y religioso como un lugar de conexión divina y conocimiento escondido. En diversas culturas y creencias, el templo se considera un portal hacia una sabiduría más profunda y esotérica, reflejando la imagen de Salomón no solo como un líder histórico, sino también como un custodio de secretos celestiales y verdades inmutables. Este aspecto de su legado muestra cómo su figura ha sido adaptada y reinterpretada en varios marcos culturales y espirituales. En la contemporaneidad, Salomón continúa siendo una figura pertinente, especialmente en discusiones sobre la moral en el liderazgo y la administración del poder.
Sus vivencias ofrecen enseñanzas cruciales sobre la necesidad de integridad y modestia en el ejercicio de la autoridad. En una era donde la gobernanza ética es central en los debates políticos y empresariales, la vida de Salomón resuena como un recordatorio de que el poder debe ejercerse con responsabilidad y una orientación moral clara. El crecimiento económico y administrativo bajo Salomón también proporciona paralelos con retos modernos en la administración de recursos y el desarrollo sostenible. Su enfoque en infraestructura y comercio puede ser considerado un modelo para el crecimiento económico, mientras que las lecciones de sus excesos advierten sobre los riesgos de la explotación insostenible de recursos y la inequidad. Estos aspectos son extremadamente relevantes en los debates sobre cómo balancear el progreso económico con la justicia social y ambiental. La vida de Salomón como relato de ascenso, caída y un legado intrincado provee una fuente valiosa para reflexionar sobre el ciclo vital de liderazgos y organizaciones. En una sociedad que valora tanto la innovación como la sostenibilidad, la historia de Salomón invita a líderes y comunidades a ponderar cómo las decisiones actuales afectarán a futuras generaciones, destacando la importancia de liderar con una visión que vaya más allá del éxito inmediato hacia un impacto duradero y beneficioso. El reinado de Salomón ofrece enseñanzas cruciales sobre la gestión del éxito y el poder. Uno de los aprendizajes más importantes es que la sabiduría y la prosperidad por sí solas no garantizan un liderazgo efectivo o ético. Aunque Salomón fue excepcionalmente dotado en muchos aspectos, su incapacidad para mantenerse fiel a los mandamientos divinos y gestionar sus relaciones personales con integridad condujo a fallas significativas. Esta lección es vital para los líderes actuales en todos los campos, destacando la necesidad de equilibrar las habilidades y los logros con un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad personal. Además, la historia de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros del exceso. A pesar de su riqueza y poder, los excesos de Salomón, en términos de sus construcciones opulentas y sus mucas esposas, llevaron a la eventual división de su reino. Este aspecto de su historia es particularmente relevante en la actualidad, en un mundo donde la sostenibilidad y la gestión prudente de los recursos son cruciales. Los líderes pueden aprender de Salomón que un enfoque no moderado en la acumulación de riqueza y poder puede tener consecuencias duraderas y perjudiciales. Finalmente, Salomón destaca la relevancia de la sucesión y la planificación estratégica a largo plazo. Su incapacidad para organizar una transición de liderazgo tranquila y estructurada desencadenó conflictos y una división del Estado tras su fallecimiento. Para los líderes de hoy, esto enfatiza la importancia de preparar meticulosamente el terreno para sus sucesores, asegurando que las estructuras de poder y las responsabilidades estén claramente definidas para prevenir disputas y promover la continuidad y estabilidad. La vida de Salomón también subraya la importancia de la adaptabilidad y la humildad en la administración del poder. A pesar de su reconocida sabiduría, Salomón no logró responder adecuadamente a las cambiantes necesidades de su reino, particularmente en términos de gobernanza y moralidad. Los líderes actuales pueden aprender de este fallo, entendiendo que un liderazgo efectivo requiere la habilidad de adaptarse a nuevas realidades y mantener la humildad, incluso en el apogeo del poder. Otro aspecto crucial en la vida de Salomón es la importancia de diversificar las fuentes de consejo y opiniones. Rodeado frecuentemente de asesores complacientes y cortesanos que no desafiaban sus decisiones, Salomón ilustra los riesgos de un entorno de consejeros que no proveen perspectivas críticas o alternativas. Los líderes de hoy
deben esforzarse por incorporar y valorar opiniones variadas para tomar decisiones más informadas y equilibradas, lo que puede ayudar a evitar errores graves. La historia de Salomón también resalta el valor de la transparencia en el liderazgo. Al ocultar sus prácticas idólatras y no enfrentar abiertamente las inquietudes de su pueblo, fomentó la desconfianza y el descontento. En la actualidad, la transparencia no solo es una exigencia ética, sino también esencial para sostener la confianza pública y la legitimidad de cualquier líder o institución. Salomón también enfatiza la importancia de mantener prácticas éticas en la administración de la justicia. Sus fallos judiciales, que inicialmente le granjearon respeto y admiración, eventualmente erosionaron su autoridad y estima debido a su alejamiento de los principios de equidad. Es fundamental que los líderes se esfuercen por preservar la justicia y la imparcialidad en todas sus decisiones, elementos clave para la legitimidad y estabilidad de su liderazgo. Además, Salomón nos recuerda que la influencia y el legado de un líder trascienden su presencia física. Las decisiones tomadas durante su gobierno tienen repercusiones que se extienden mucho más allá de su vida, resaltando la responsabilidad de actuar pensando en el largo plazo y considerando cómo las acciones actuales influirán en el futuro. La vida de Salomón, marcada tanto por triunfos como por errores, ofrece un vasto panorama de enseñanzas para cualquiera en una posición de liderazgo. Al estudiar su gobierno, los líderes pueden aprender a manejar los retos del poder con prudencia, integridad y una consideración profunda del legado que desean dejar. El legado de Salomón es indudablemente dual, marcado tanto por el pináculo de la sabiduría y la prosperidad como por las advertencias de lo que puede suceder cuando el poder se maneja sin cautela o restricciones morales. Su historia encapsula la complejidad del liderazgo humano y los desafíos inherentes a la gestión de grandes dones y responsabilidades. Por un lado, su sabiduría y su habilidad para construir un templo magnífico y administrar un reino próspero lo destacan como uno de los grandes líderes de la historia bíblica. Por otro lado, su eventual caída y las divisiones que siguieron a su muerte ofrecen una lección sombría sobre los peligros de desviarse de los principios éticos y espirituales. Esta dualidad en el legado de Salomón resalta la importancia de la integridad y la humildad en el liderazgo. Los líderes de hoy pueden mirar a Salomón no solo como un modelo de lo que se debe aspirar a lograr en términos de logros y capacidades, sino también como un recordatorio de lo que debe evitarse. La historia de Salomón invita a una reflexión continua sobre cómo los líderes pueden equilibrar efectivamente sus habilidades y oportunidades con un compromiso inquebrantable con la justicia y la moralidad. Además, el legado de Salomón subraya la necesidad de un liderazgo que considere las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas hoy. Los líderes deben ser conscientes de cómo sus acciones afectarán no solo su entorno inmediato, sino también a las generaciones futuras. En este sentido, Salomón ofrece tanto una inspiración como una advertencia, un recordatorio de que cada líder está moldeado tanto por sus victorias como por sus fallos. Salomón también nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas en el contexto del liderazgo. Sus interacciones con figuras extranjeras y sus propios súbditos ilustran la necesidad de un enfoque diplomático y considerado que valore tanto las alianzas como el respeto por las tradiciones y leyes propias. Este aspecto de su reinado es crucial para entender cómo las decisiones en relaciones exteriores e internas pueden influir profundamente en la estabilidad de un liderazgo. La administración de Salomón destaca por su enfoque en la grandeza arquitectónica y la acumulación de riquezas,
pero también por su descuido de las cargas que estas imposiciones representaron para su pueblo. Este enfoque resalta la importancia de un liderazgo que equilibre la visión de grandeza con la responsabilidad de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. Los líderes actuales pueden aprender de esto la importancia de considerar el impacto social de sus políticas y proyectos. Bajo el reinado de Salomón, observamos un ejemplo claro de cómo la sabiduría y el conocimiento pueden ser empleados tanto para construir como para derribar. Mientras aprovechó su intelecto para liderar con justicia y resolver dilemas complicados, también incurrió en decisiones que erosionaron la ética de su reino. Esto resalta la importancia de que la sabiduría esté siempre alineada con sólidos principios éticos y morales. Otro aspecto del legado de Salomón es su influencia cultural y espiritual, que persiste hasta hoy en las narrativas bíblicas y en las representaciones artísticas y literarias. Este elemento de su gobierno ilustra cómo los líderes no solo configuran la política y la economía, sino también la cultura y los valores espirituales de su época y de las generaciones futuras. Salomón, con todos sus éxitos y fracasos, funciona como un espejo para los líderes contemporáneos. Su vida muestra cómo las decisiones personales y profesionales están interconectadas y cómo ambas pueden influir profundamente en el legado de un individuo. Es un recordatorio de que cada acción y decisión debe tomarse con atención y conciencia del legado que uno desea dejar. En resumen, el legado de Salomón brinda una perspectiva rica y diversa sobre el liderazgo que es sumamente pertinente en el mundo actual. Ofrece enseñanzas sobre el manejo del poder, la importancia de adherirse a principios éticos robustos y el impacto perdurable que las decisiones de un líder pueden tener en su sociedad y más allá. Todo líder tiene la oportunidad de aprender de su historia y aplicar estas lecciones en su contexto para trazar un rumbo exitoso y éticamente responsable. De Salomón, aprendemos que ningún talento o habilidad, por grande que sea, es suficiente sin un compromiso constante y firme con principios éticos y morales. La sabiduría de Salomón, aunque extensa, no fue suficiente para prevenir su declive cuando se alejó de los valores fundamentales y la guía divina. Esta enseñanza es vital en un mundo donde la ética puede ser sacrificada por la ambición o la presión por el éxito. Los líderes en todos los niveles pueden ver en Salomón un recordatorio de que la integridad es tan crucial como la inteligencia o el conocimiento. Además, la historia de Salomón recalca la importancia de la autocrítica y la rendición de cuentas. A pesar de su poder, Salomón no logró mantenerse responsable ante Dios y su pueblo, lo que eventualmente llevó a decisiones que debilitaron su legado. En la actualidad, esto enfatiza la necesidad de que los líderes busquen activamente retroalimentación y se sometan a evaluaciones que aseguren su adherencia a sus principios y metas. Salomón nos enseña sobre la efemeridad del poder y la riqueza. Aunque edificó un reino impresionante y acumuló inmensas riquezas, estos no fueron suficientes para asegurar un legado duradero sin una base de justicia y fe. Por lo tanto, su vida actúa como una metáfora poderosa sobre la búsqueda de un propósito y significado más allá del materialismo y el éxito superficial, enfocándose en cambio en valores perdurables que benefician a toda la sociedad y promueven un legado de integridad y respeto. El balance entre el éxito y la ética es otro de los grandes temas que emerge de la vida de Salomón. En su apogeo, Salomón demostró cómo el poder y la prosperidad pueden servir para realizar grandes obras, como la construcción del templo. Sin embargo, su historia también advierte de que el éxito material no debe eclipsar los compromisos morales y espirituales.
Los líderes de hoy pueden aprender de esto que el verdadero éxito es holístico, incluyendo tanto logros materiales como mejoras en el bienestar colectivo y personal. La vida de Salomón también nos recuerda la importancia de las decisiones personales en la configuración de nuestro entorno y nuestro legado. Cada elección que hizo, desde formar alianzas hasta construir templos para dioses extranjeros, tuvo un impacto duradero en su reino y más allá. Esto es particularmente relevante en nuestra era, donde las decisiones de líderes e individuos pueden tener repercusiones globales, afectando a generaciones futuras. Además, la figura de Salomón nos ilustra la importancia de manejar con sabiduría la diversidad y la diferencia. Su reinado, que era un crisol de culturas y creencias, demandaba una gestión cuidadosa y respetuosa para preservar la unidad y la paz. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de administrar la diversidad con inteligencia es más esencial que nunca, y los líderes deben esforzarse por promover la comprensión y la colaboración entre grupos variados. Otra enseñanza de la vida de Salomón es la necesidad de tener una visión a largo plazo. A pesar de sus logros significativos, algunas de sus elecciones revelaron un descuido de las repercusiones futuras. Los líderes actuales deben planear no solo para los próximos años, sino también para las próximas décadas, asegurándose de que sus políticas y acciones sean sostenibles y no pongan en riesgo el bienestar futuro. Finalmente, la historia de Salomón subraya la relevancia perdurable de los textos antiguos como fuentes de sabiduría y guía. Aunque han pasado milenios desde su época, los dilemas y retos a los que se enfrentó Salomón siguen siendo actuales, proporcionando perspectivas valiosas sobre la condición humana y la administración de la gobernanza. En este sentido, su vida alienta a una reflexión constante y a un aprendizaje continuo de las lecciones históricas para orientar nuestras acciones en el presente y futuro.